Estoy muy contenta de que el pastor me haya invitado para estar con ustedes en esta celebración del 25 aniversario. Se dice fácil, ¿verdad, iglesia? 25 años, pero es mucho o ha sido mucho el trabajo que a través del liderazgo del pastor se ha efectuado en esta hermosa iglesia, y yo creo que, como estoy viendo en esta hora, muchos corazones, muchas familias han sido tocados, han sido transformados, han sido renovados, han sido cambiados de su vieja manera de vivir, y ahora estamos disfrutando este tiempo precioso de poder vivir y hacer iglesia. Amén. Bendito Dios. Gracias al Señor porque en su mente siempre ha estado la iglesia. Por eso el día de hoy quiero hablar acerca, y el título de mi mensaje es, como usted lo mira aquí en esta hojita, que no sé cómo le voy a hacer para seguirla, pero bueno, intentaré hacerlo. El título del mensaje es: una gran iglesia es una iglesia fuerte. Es más, le iba a poner una iglesia poderosa, pero como me chuté el mensaje del pastor el día domingo, de eso predicó, ¿verdad? Una iglesia poderosa. Y dije, hijo, le voy a buscarle un sinónimo para que no piensen que me chuté su predicación. ¿Ok? Y dije, bueno, vamos a ponerle una iglesia fuerte. Pero quedó adecuado. Ustedes, me imagino yo, creo yo, aspiro a que así sea. Ustedes quieren ser una iglesia fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Una iglesia fuerte es la iglesia que tiene muchas cualidades. Pero una de las cualidades que debe de tener la iglesia fuerte es que la iglesia fuerte, como dice el diccionario, dice que una persona fuerte es una que está firmemente sujeto y es difícil de arrancar, quitar o romper. No hay cosa que pueda quitar, zafar, romper cuando hay una iglesia fuerte. Yo creo que todos necesitamos pertenecer y ser una iglesia fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Una iglesia, una gran iglesia es una iglesia fuerte. ¿Está listo para leer? Ok, está largo la porción, pero yo quiero que mire el contexto de donde saqué mi mensaje. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Le pedimos al Espíritu Santo que sea entre nosotros. Pero yo quiero decirle a usted y preguntarle, ¿qué hace que una iglesia sea fuerte? ¿Cómo podríamos calificar a una iglesia que es fuerte? No podemos medir la fuerza de una iglesia con tan solo observar el tamaño de su templo o el tamaño de la congregación que ahí se reúne. Dice en Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Esa no sería una buena medida para saber si hay una iglesia fuerte. La única manera de responder esta pregunta es descubriendo lo que Cristo nos dice que es esencial para su iglesia. Cristo es quien guarda, protege, que le da el crecimiento a la iglesia y por supuesto es Él quien la hace fuerte. Pero después de leer este pasaje completo de Primera de Tesalonicenses 1, el capítulo completo, le quiero preguntar de nuevo, ¿qué llevaría a Pablo a escribir esta primera carta a esta hermosa iglesia? Unos 20 años después de la muerte de Jesús, Pablo inició su segundo viaje misionero. Fue más o menos alrededor del año 51 después de Cristo. Dios guió a Pablo, a sus compañeros Silas, Timoteo y Lucas, los envió a pasar de Troas a Asia Menor, donde está Macedonia. Todo el trabajo misionero de Pablo en Macedonia se vio muy afectado, demasiado afectado por la persecución que sufrieron en ese lugar. En Filipos, por ejemplo, hubo una muchacha que era esclava y estaba poseída por los demonios. Y ellos fueron y oraron y sacaron ese demonio de esa muchacha. Se enojaron tanto sus amos que mandaron directamente golpear y meter a la cárcel a Pablo y a Silas. Así de enfurecida estaba la gente al escuchar las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Estaban enfurecidos porque el Señor traía libertad. Entonces, cuando Pablo empezó a estar predicando en la sinagoga en Tesalónica, fue un éxito rotundo todo lo que él hablaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba presente. El Espíritu Santo avivaba las palabras de Pablo y entonces se escuchaba, mira, algo precioso. Se escuchaba y se miraba que había fruto, porque el Espíritu Santo estaba ahí penetrando en el corazón de la gente. Qué bonito cuando en nuestras reuniones el Espíritu Santo está presente. Y no es porque uno se caiga, ni porque dances, ¿verdad? Como loco alrededor del templo. Es porque nuestra vida ha sido transformada, porque hemos dado fruto, y el fruto digno de arrepentimiento, dice la Escritura. ¿Sabe qué? Cuando estaba Pablo en Tesalónica, tuvo ese éxito significativo, porque empezó a hablar con denuedo la palabra, pero solamente el gusto le duró 3 semanas, porque después los judíos se volvieron a poner bien celosos, bien histéricos, y entonces trajeron a los hooligans para que llegaran, ¿verdad? Hicieran su revuelo ahí. Entonces hubo grandes situaciones, algunas situaciones que pasaron ahí. Mire, cuando sucedió esto, Pablo, inteligentemente, Pablo y Silas se fueron a Berea. Cuando los de Tesalónica escucharon que Pablo estaba predicando en Berea, ¿saben lo que hicieron? Instigaron a gente y les mandaron de nuevo a los hooligans para la otra ciudad, para que ahí los apedrearan, los mataran, hicieran con ellos de tal manera que les callaran la boca. ¡Wow! Todas esas cosas Pablo tuvo que estar resistiendo y padeciendo. Mire, la oposición judía en Tesalónica era fuerte, muy fuerte, pero no era más fuerte que la palabra de Dios. La persecución gritaba recio, pero la palabra de Dios fue gritada más fuerte. Hicieron cosas grandes los de Tesalónica, los contrarios, pero ¿sabe qué? El Señor con su Espíritu Santo vino e hizo una revolución preciosa, grande, increíble en ese lugar. Algo especial, porque los pensamientos de Dios estaban en esa comunidad. Pablo se ocupaba pensando qué iba a pasar con esa congregación recién nacida, recién parida en Tesalónica. ¿Qué pasaría? Porque había una oposición tremenda y apenas le duró el gusto 3 semanas estar ahí predicando el evangelio. No le dio chance de levantar o de construir un templo tan bonito como el de ustedes. No les dio chance ni de construir uno como el mío. No les dio chance de hacer nada en 3 semanas y apenas la gente estaba escuchando acerca del evangelio. Mire, Pablo estaba preocupado y ocupado
en cómo se iba a mantener firme y fuerte esa comunidad de creyentes en Tesalónica. Entonces no es de sorprender que cuando Timoteo y Silas se reunieron con él en Atenas, inmediatamente Pablo, como buen líder, ¿qué fue lo que hizo? Pablo envió de regreso a Tesalónica a Timoteo con el fin de animar, fortalecer a esa joven congregación cristiana que estaba ahí en ese lugar. Bien lo hizo, como buen líder que era. Después Timoteo regresó con el informe. Seguramente Pablo estaba comiéndose las uñas. Seguramente Pablo quería escuchar buenas noticias. Seguramente Pablo quería que Timoteo le dijera que habían sucedido cosas espectaculares en ese lugar. Y entonces, cuando regresó Timoteo con Pablo, ¿sabes qué? Efectivamente traía buenas noticias de Tesalónica. ¿Sabes qué? Trajo las mejores noticias que un pastor quiere escuchar de una comunidad de creyentes, de un pastor, de una comunidad de cristianos. ¿Sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue la noticia? Timoteo fue y le dijo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? La iglesia en Tesalónica es una iglesia fuerte. ¡Wow! Es una iglesia fuerte que ha sabido de resguardar la palabra de Dios. Ha sabido caminar en base a los principios bíblicos. Ha sabido esforzarse por mantener y guardar el evangelio puro, sin mancha. Han sabido cómo abrazar la fe y ha cambiado las generaciones, ha cambiado a los padres, ha cambiado a los hijos, ha cambiado a la familia. Ha hecho un gran trabajo la obra, la semilla que se sembró en ese lugar. Y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No solamente han permanecido fieles, sino que a pesar de la dura persecución, están difundiendo activamente el evangelio desde la ciudad de Tesalónica a toda Macedonia. ¡Wow! ¡Qué alivio, qué alegría le dio a Pablo escuchar estas noticias! Inmediatamente sacó su pluma, su tintero y empezó a escribir una carta a esa comunidad de creyentes, dándoles las gracias por haber abrazado la fe, por haber permanecido en medio de la turbulencia, por haber permanecido en medio de la oposición. Pero, ¿qué es lo que vio Timoteo? Que le dio tal resumen a Pablo. ¿Qué fue lo que Pablo escuchó para que él pudiera decir y tomar esas noticias con tanto agrado? No nada más dijo la iglesia de Tesalónica es fuerte, sino hubo cosas que él vio que impactaron su vida y por eso pudo decir, esa iglesia es fuerte. ¿Cuáles fueron las cosas o las noticias que le impactaron tanto a Timoteo como a Pablo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hacía a la iglesia de Tesalónica que la denominaran una iglesia fuerte? Y le voy a decir qué era: la evidencia de sus valores cristianos. La evidencia de sus valores cristianos. Miren lo que dice el versículo 3 de lo que acabamos de leer. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver que hubo tres características que Pablo le habló a los de Tesalónica y les dijo que esas tres cualidades sobresalían de todas las otras. Pero había la fuente de donde venían esas cualidades. ¿Y sabes de dónde venían esas cualidades? Su trabajo, su obra y su constancia venían de la fe, del amor y de la esperanza. Era una iglesia llena de amor, de fe y de esperanza. Miren lo que dice ahí en sus bosquejos. Aquí por primera vez cronológicamente en los escritos de Pablo tenemos esta famosa triada: fe, amor y esperanza. Pero el énfasis de Pablo no está solo en las virtudes, sino más bien en lo que producen las virtudes. ¿Qué está produciendo la virtud que nosotros tenemos? La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, en esto pensad, en todo lo amable, bueno, justo, puro, lo que tenga virtud alguna, en esto pensad. Porque si pensamos en eso vamos a andar, eso vamos a hablar y eso vamos a hacer. Esa es la virtud, la que debemos de tener siempre, las buenas cosas en nuestra vida. Mire, Pablo estaba hablando de los dones que produjeron fruto.
Estaba hablando que la iglesia fuerte debe de tener fruto, y un fruto visible. Debe de tener un fruto que se mire que realmente somos hijos de Dios. No podemos salir de donde el Señor nos trajo y pensar que podemos estar allá y acá, cuando el evangelio, hermanos, debe de marcar la diferencia en nuestra vida. Debe de haber una distancia bien grande, porque hay unos evangélicos que no se dicen evangélicos, ¿verdad? Que lo tiene que descubrir uno, ¿verdad? Y sospecho como que tú vas a una iglesia, sospecho, ¿verdad? Sospecho, son evangélicos de sospecha, pero sus obras deben de evidenciar de qué lado estamos. Nuestras obras deben de evidenciar que nosotros somos hijos de Dios. Debemos de estar tan lejos del mundo como está el cielo de la tierra. Así de lejos debe de verse, de evidenciarse que nosotros somos hijos de Dios y que no andamos en las tinieblas. Que ahora la lámpara de la palabra de Dios alumbra nuestro camino, ¿verdad? Hay 3 razones fundamentales y concretas por las cuales Pablo se acuerda de la comunidad de creyentes y que esa comunidad es una iglesia fuerte. Apréndaselas. Usted ya las sabe. Fe, esperanza y amor. 3 cosas fundamentales que deben de formar una convicción en nuestra vida, y son principios bíblicos en los cuales nosotros los creyentes nos debemos de mover. Todos nos debemos de mover en esto. Mire, una iglesia que vive por la fe, regenerada por la fe y vive en las obras de la fe. Muchas veces solamente hablamos de la fe salvífica, pero la fe salvífica no se limita solamente a ella, sino que se refiere también a las obras hechas por el creyente en su vida diaria. Nosotros, hermanos, en esta noche yo espero cumplir el objetivo, retarlos a ustedes a que anden en las buenas obras, retar a la iglesia que sigan las buenas obras, retar a la iglesia que persevere en las buenas obras. La fe produce obras. Así es la naturaleza de la fe verdadera. Pero la misma fe que salva obra eficazmente. La fe del pueblo de Tesalónica era una fe evidente, y Pablo alababa a Dios por ella. Pero ¿qué estaban haciendo los de Tesalónica? ¿Qué hacían concretamente? Porque Pablo miró, escuchó de Timoteo esto y se alegró en su corazón. ¿Qué va a hacer que una iglesia como la suya, esta hermosa congregación, mi iglesia, sea una iglesia fuerte? Que también nosotros nos podamos alegrar de lo que estemos viendo. La obra de su fe era evidente. Pablo alababa a Dios por ella, y mire lo que dice el versículo 9. Porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Casi nada estaban haciendo. Estaban viviendo por las obras de la fe. Es decir, recibieron la palabra, dejaron sus ídolos y después sirvieron a Dios. 3 cosas importantes y fundamentales. Recibieron la palabra, dejaron ídolos y después sirvieron al Señor. La fe no es nada más lo que decimos, hermanos, sino también lo que creemos y lo que hacemos. Nosotros no podemos estar haciendo nada en lo oculto. Ninguna cosa perversa, ninguna cosa mala salga de nuestra boca. Yo no sé, pero en el interior de la República yo he escuchado a algunos que van a la iglesia y de repente sacan su acordeón, ¿verdad?, del mundo, y empiezan a hablar en lenguas humanas, satánicas. Empiezan a hablar y a decir cosas que no convienen. O no más allá, hermanos. O no más yo, ¿verdad?, decía uno. El que es. El que es. Nosotros debemos de diferenciarnos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, somos apartados para el Señor. Y la obra que nosotros vamos a hacer, nadie la va a hacer. En Ensenada, el 80%
de las obras de caridad las hace la iglesia evangélica. Mucho, mucho, y gracias a Dios. Pero la iglesia no se debe solamente de hacer una obra por hacer la obra. Tiene que glorificar al Padre. Si no glorifica al Padre, nos quedamos reducidos a nada. Todo lo que hacemos lo debemos de hacer por amor a Dios. Y lo debemos de hacer para glorificar a Dios. La mejor demostración de la salvación, la mejor demostración de nosotros, los creyentes, es que usted y yo andemos en las buenas obras. Estas son no para ser salvos, porque ya somos salvos. Porque sin las obras, la fe es muerta. Tenemos que andar en buenas obras. Y a lo mejor usted está pensando y diciendo, ay no, pastora, si usted no sabe lo que yo hago. Usted no sabe esta iglesia cómo trabaja. Usted no sabe cuánta obra y buena obra se hace. Sí lo sé. Sí lo sé. Pero yo quiero animar a aquellos que están haciendo la obra, que hagan más obra. Que se esfuercen más. Y a los que no están haciendo nada, que empiecen a hacer algo. ¿Verdad? Que empiecen a trabajar. Porque mire lo que dice Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse ¿en qué? ¿En qué, hermano? Mire, la manera en que actuamos también se relaciona con el evangelio. Pues nuestras vidas también predican. Somos cartas abiertas, piedras vivas. Sea bueno o malo, el testimonio es observado y recibido por todo el mundo. De tal manera que yo, si soy de Cristo, ¿sabes qué? Me debo de comportar como cristiano, como seguidor del evangelio. No debe de tener duda alguna nadie de que yo le pertenezco al Señor. Y si usted no está decidido con eso, por favor, saliendo de aquí, le quita su calca de CFC y le quita el pescadito, por favor. No nos vaya a avergonzar cuando nosotros recibamos una mala queja, ¿verdad? De que sus obras no están siendo una buena evidencia para el que no ha creído. Mire, los de Tesalónica impactaron su territorio, ¿sabe por qué? Porque su fe tenía pies. Es decir, caminaban en la fe. Se desgastaban en la fe. No nada más creían, sino caminaban en las buenas obras que el Señor le permitía. ¿Qué tienes en tu mano para hacer? Lo que tengas, eso haz. ¿Qué puedo hacer yo si soy muy pequeño, no sé hacer cosas? Lo que tengas. Mire lo que hizo Moisés con una vara. ¿Qué hizo? Abrió el mar rojo. Lo que tengas en tu mano para hacer, hazlo. No te limites, que Dios va a multiplicar los panes y los peces, ¿sí o no, hermanos? Mire lo que hacían los de Tesalónica. Tenían un buen testimonio, hablaban con denuedo la palabra, vivían en santidad delante de Dios, dejaron a sus ídolos. Yo quisiera preguntar cuáles son los ídolos del 2023. ¿Cuáles son los ídolos de los que estamos en este lugar el día de hoy? ¿Cuáles son los ídolos de aquellos que nos están viendo por internet? ¿Cuáles son los ídolos? No nada más se refiere a una imagen. Nosotros somos capaces de hacer ídolos de cualquier cosa. Tengamos cuidado, porque los de la iglesia de Tesalónica dejaron sus ídolos. Se alejaron de sus pensamientos corrompidos. Entraron al servicio del Señor. Disfrutaron de la presencia, no solamente en la sinagoga. Eran una iglesia de amor. Se ayudaban unos a otros. ¿Y sabe qué? Se llevaban a Jesús a su casa. ¿Cuántos de aquí vienen con Jesús y se llevan a Jesús a su casa? ¿Amén? Amén. Es lo que anhelamos. Es lo que nos da vida a nuestra vida. Es lo que nosotros necesitamos hacer todos los días. Usted no puede venir al templo y venir y agarrar una porción solamente de la escritura, ¿verdad? Y dejar a Jesús aquí. El otro domingo vengo por ti, Señor. O sea, no. Nosotros debemos de venir con Jesús e irnos con Jesús a nuestra casa. ¿Y sabe por qué? Porque los hijos miran que los padres se comportan a la altura del cristianismo.
Y entonces, si ustedes, padres, se comportan a la altura, los hijos van a honrar a Dios. Van a ver el buen ejemplo de ustedes. Se van a esforzar para cambiar sus vidas y entregarle en su momento su vida al Señor. Entonces, la iglesia de Tesalónica era una iglesia activa en las obras de la fe. ¿Qué hace a la iglesia ser atractiva? Que está llena de poder de Dios, que tiene la obra del Espíritu Santo, que el Señor se mueve como quiere. Porque ¿sabe qué? Llegamos al templo, llegamos a esta comunidad de creyentes y abrimos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Le decimos al Señor: Espíritu Santo, bienvenido a esta tu casa. Quiero que me llene, Señor, porque allá el mundo necesita una luz como la mía, ¿verdad? Así como tú me alumbras a mí, Señor, que yo pueda alumbrar a otros. San Diego necesita saber que hay una comunidad de creyentes. Yo creo que ya lo sabe, pero necesita extender sus estacas y traer a otra gente que no conozca a Cristo para que esta iglesia se llene. Hay muchos lugares vacíos y yo sé que es miércoles, ¿verdad? Y que muchos trabajan, pero ¿sabes qué? No debiste de haber llegado solo. Debiste haber traído a tu familia contigo. Debiste de haberte ocupado en la semana de haber traído un amigo. No te conformes solamente con que tú te llenes. No te conformes con que solamente tú sepas acerca del evangelio. Tienes que ir y proclamar las buenas nuevas de salvación de tal manera que no seas egoísta con lo que tú sabes, sino que te puedas reproducir. ¿Verdad que las ovejas se reproducen? Yo te voy a preguntar: ¿en cuántas personas te has reproducido este año? ¿A cuántas gentes has traído a Cristo? Y la hora que el Señor regrese por su pueblo está cerca. Está cerca. Pero ¿sabes qué? Precisa que la iglesia trabaje. Nosotros no nada más hacemos obra social, sino nuestra tarea es anunciar las buenas nuevas de salvación. Nuestra tarea no nada más es hacer buen trabajo. Nuestra tarea también es que nadie va a hacer el trabajo por nosotros de proclamar las buenas nuevas del evangelio. Nadie más lo va a hacer por nosotros, hermanos. Es nuestra encomienda. ¿Cuáles son las buenas obras en las que estás sirviendo? ¿Ya dejaste a tus ídolos? Los ídolos pueden convertirse en personas, en la profesión, en los logros. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás haciendo la obra que el Señor te ha encomendado que hagas? Nadie va a hacer más la obra que tú, porque Dios te ha encomendado con tus dones y tus talentos que hagas algo. Tienes que hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿En qué estás sirviendo en esta iglesia? O solamente a veces hasta batallas para llegar a la iglesia y la única batalla es dejar la cobija. Batallamos con el genio, batallamos con el carácter. ¿Y cuándo te vas a enfrentar al mismo infierno? Si no puedes con la cobija y destaparte de ella, ¿verdad? Yo creo que una iglesia firme y fuerte necesita trabajar con denuedo en la obra encomendada por el Señor. Yo prefiero que me critiquen por hacer algo que me critiquen por no hacer nada. Me critican porque soy muy blandita en el centro de rehabilitación y otros me critican porque soy muy dura. Otros me critican porque grito, otros porque no grito. ¿Verdad? Híjole, ¿verdad? No se le puede dar complacer a todo mundo. Pero lo que sí sé es que los dones, los talentos que Dios me ha dado, yo los quiero invertir para la obra del Señor. Sea poco, sea mucho, yo lo quiero invertir. Y yo me quiero desgastar para la extensión del evangelio. Mira, hermano, si tú no te desgastas por la obra del Señor y del evangelio, nadie más lo va a hacer. Esa tarea te la ha encomendado el Señor a ti. Tienes que trabajar fuertemente por el Señor. Mire lo que dice Romanos 12:7.
El que sirve, que lo haga con diligencia. El que enseña, con dedicación. El que exhorta, aplicándose a exhortar. El encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud. El que practica la misericordia, con alegría. Quien quiera servirme debe seguirme. Y que a quien me sirva, dice el Señor, mi Padre lo va a honrar. Yo quiero ser honrada por el Padre. Hay quienes sirven sin amor, pero aquel que ama necesariamente tiene que servir. Amén. Mire, la segunda cosa, la fe con obras. La segunda cosa es el trabajo de vuestro amor. Los de Tesalónica habían sido transformados por el amor de Dios, que también ellos recibieron el amor del Padre y entonces se dieron en amor a todos los demás. Yo sé que ustedes son una iglesia de amor, nos han abrazado tan preciosamente que realmente nosotros podemos sentirnos amados por todos ustedes. Y yo sé que CFA México también puede sentir ese trato de parte de ustedes para con nosotros y estamos muy agradecidos. Yo sé que el amor de Dios se mueve en este lugar, pero el amor de Dios se movió en el tiempo en la ciudad de Tesalónica. ¿Y saben qué es lo que pasó? Todos los que estaban ahí ayudaron, en especial a los que tenían necesidad de un Salvador. Ellos trabajaban duro, como dice la Madre Teresa de Calcuta, dice, dar hasta que duela. Y cuando duela, puedes dar aún más. Sin duda, la iglesia de Tesalónica se distinguió por algo. ¿Y sabes por qué? Porque dedicó considerable cantidad de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo para compartir el evangelio del amor de Dios con otras personas en la ciudad de Tesalónica. Trabajó muy duro, trabajó muy pesado, muy rudo. Mire, el amor está dispuesto a trabajar hasta la fatiga del creyente. Pero la palabra aquí usada para trabajo significa no solo el trabajo como un acto de gasto de energía, sino el llegar hasta la fatiga por ese mismo trabajo realizado. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos en la obra del ministerio? ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando y nos cansamos un poco? Lo que está diciendo aquí, que los de Tesalónica no cesaban de trabajar. Trabajaban y trabajaban y se esforzaban para que solamente el Señor fuera glorificado. Y todo lo que hacían le ponían su sello con garantía de amor. ¿Cuánta falta hace recuperar ese significado de amor? De hacer las cosas como para el Señor. Mire, la palabra amor no es una palabrería sentimental. No es mucho verbo, mucha saliva, mucha verdura, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe qué? El amor no es eso nada más. Se trata de una obra concreta en bien de otra persona. También implica sacrificio y mucho esfuerzo. Amar no es fácil porque implica esfuerzo y negación. Implica demasiado trabajo para nosotros. Pero dice el versículo 7, mire, porque se miraba que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy fuerte y estaba llena de amor. Porque dice, porque llegaron a ser ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en Macedonia, en Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo en esas regiones, sino también en muchas partes. La gente de esos lugares ya saben que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros le digamos nada. ¡Wow! Ejemplo vivo. ¿Acaso su vecino ya sabe que usted es creyente, que usted es cristiano? Porque ama a su vecino aunque sea pesado, aunque le eche la basura para su lugar, aunque haga cosas que no debería. ¿Acaso su vecino, acaso su compañero de trabajo ya sabe que usted es cristiano porque se desgasta por manifestar el amor de Dios, aunque sea pesado su compañero de trabajo? Aquí en la misma iglesia,
Usted se derrite por amor por aquellos que son difíciles. Levanten la mano los difíciles. Perdón. Mejor no. Tampoco lo volteé a ver. Hay personas difíciles entre nosotros. Pero ¿sabe qué? Usted debe de manifestar el amor de Dios. Usted debe de glorificar al Padre a través de su comportamiento. Usted debe de tomar una decisión de vivir en amor. ¿Sabe por qué llegaron a ser un ejemplo esta iglesia? Porque trabajaron en su ser interior. Se notaba que la carne estaba muerta. Se dedicaron seguramente a la oración, al estudio de la palabra. Se pusieron por obra la palabra, tuvieron una relación con el Espíritu Santo, buscaron a Jesús, fueron piedras vivas, llenas de Cristo, fueron un buen ejemplo para todos. Qué reto es llegar a ser ejemplo en amor en nuestra casa, ¿sí o no? Qué ejemplo es llegar, qué reto es llegar a ser amor donde quiera que nosotros nos movamos. Es un gran reto para nosotros. Mire, hermanos, ustedes tienen un gran reto. No nada más esta ciudad. ¿Qué ciudad es aquí? National San Diego. No nada más San Diego tiene que saber de Cristo a través de ustedes. Todo California tiene que saber que aquí existe una iglesia que vive en amor. Al amor nadie se resiste, ¿sabe usted? Cuando llegan los muchachos ahí al centro de rehabilitación, aunque sea una fichita, aunque sea de pocas pulgas, aunque me diga que me va a matar y me va a romper en pedacitos y me va a hacer cosas cuando salga, no hay amor que se resista, no hay corazón que se resista. Yo digo, ¿sabes qué? Te voy a ganar para Cristo. ¿Sabes qué? El amor de Dios manifestado a través de nuestra vida va a provocar que muchas almas sean ganadas, que muchas mentes sean renovadas, que muchos corazones sean conquistados. Pero es la labor de la iglesia. A mi centro no nada más va la gente para dejar las drogas, va para ser regenerados, tener un nuevo nacimiento. Ese es el fin último, que Cristo sea moldeado y formado en cada corazón. Ese es el fin último. Esa es la obra que nosotros realizamos, pero nosotros la hacemos en amor. La iglesia debe de moverse en amor. La iglesia debe de tener el sello de Cristo, porque si tú entiendes que por amor fuiste recibido, por amor fuiste justificado, entonces la iglesia se debe de mover en el amor de Dios y debe de transmitir ese amor y debe de vivir en ese amor. No puede haber una iglesia que esté carente de amor y ser una iglesia fuerte. Ustedes, iglesia, yo sé que son una iglesia amorosa. Yo sé que son una iglesia, una comunidad de creyentes, pero ¿sabes qué? Siempre hay margen para mejorar, ¿sí o no? Siempre hay margen para ser mejor. Y luego dice el testimonio, y la gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían en Dios. Dice Jeremías 17:7, bendito es el hombre que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor. Bienaventurado, feliz es el hombre que pone en Jehová su esperanza. Qué increíble ver este punto último que voy a hablar. Y dice, Pablo dice a los de Tesalónica, y no hace falta que nosotros le digamos nada más, porque ustedes ya han hecho el trabajo. Wow, cuando yo leí con detenimiento esto, me impresionó. Porque qué increíble es ver que las ovejas hagan su trabajo, que las ovejas se esfuercen, trabajen, que las ovejas sirvan las mesas, pues la viña es trabajo de todos. Digan conmigo amén. Mientras que el pastor se dedica a la palabra, las ovejas se reproducen,
Las ovejas visitan, las ovejas se procuran unos a otros, las ovejas oran unos por otros, las ovejas se sostienen unos por otros. Y el pastor se dedica a la palabra, a enseñar la palabra. Me encantó esta porción, que la iglesia de Tesalónica hacía correctamente su trabajo, porque había entendido que para ser fuerte, para ser una iglesia de ejemplo, tenía que moverse en la fe de las obras y en el amor. Tenía que vivir y caminar en estas dos virtudes preciosas. Niégate a ti mismo por amor, trabaja por el Señor con amor, desgástate por el Señor, sirve por amor y todo hazlo por amor. Una iglesia activa en las obras del amor. Y por último dice que ellos perseveraban en la esperanza. ¿Cuál es nuestra motivación diaria? Usted trabaja por dinero, ¿verdad que sí? Quien no trabaje por dinero, dígame y me lo llevo conmigo. Yo necesito muchos empleados. Todos trabajamos porque vamos y recibimos un salario. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la palabra de Dios dice, y te reta en esto, dice, ¿cuál es nuestra motivación diaria? Y luego dice, yo trabajo por dinero, pero el Señor te dice, trabaja como para el Señor. Te lleva mucho más allá. Es decir, todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor. Es decir, ¿qué es lo que te motiva a levantarte? ¿Qué es lo que te motiva a trabajar? ¿Qué es lo que te motiva a ti a moverte en el día a día? ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva? Esta semana tuvimos un curso de inteligencia emocional en mi iglesia. Y el psicólogo que está dando este curso dijo, ¿qué es lo que lo motiva a usted para estar contenta? Le dijo a todos y me preguntó a mí. Y yo dije, yo creo que mejor no me preguntes, porque todos decían, pues, porque yo quiero comprar un carro, porque quiero pagar la renta, porque quiero mandar a mis hijos a la escuela, y yo decía que no me pregunte a mí. Bueno, pues que así me pregunte, ¿verdad? Y me pregunta, ¿y usted? Le dije, ¿sabes qué? A mí me motiva todos los días levantarme el amor a Cristo, el amor a Dios, el amor derramado del Señor sobre mi vida, sobre mis generaciones, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad, sobre mi país. Eso es lo que me motiva a levantarme todos los días. ¿Qué te está motivando a ti? Dice la Escritura en el versículo 10, ellos saben que ustedes esperan en Jesucristo, que regrese del cielo. Esa era la motivación de los de Tesalónica. Ellos estaban esperando que Jesucristo regresara desde los cielos, regresara por segunda vez, y esa era la motivación que tenían todos los días para levantarse y hacer la obra del ministerio que el Señor les había encomendado. Esa era su motivación. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te hace a ti levantarte todos los días? ¿Qué es lo que te mueve a ti a caminar y hacer lo que haces? Yo creo que como los de Tesalónica debemos de perseverar en nuestra esperanza. Debemos de movernos en el amor de Dios. ¿Por qué no se pone en pie? Una iglesia activa en las obras de la fe. Una iglesia debemos de ser una iglesia activa en el trabajo del amor. Y debemos de ser una iglesia activa en perseverancia de la esperanza. ¿Sabe qué he visto mucho yo alrededor de donde yo me muevo? He visto que la gente empieza, pero no persevera. Si hubieran perseverado todos los que se han convertido en este lugar, otro gallo nos cantara, ¿verdad? En lugar de tener 2 servicios, tuvieran 4. Estuviera mucho más concurrido. Pero ¿sabes qué? Nos hace falta perseverar. Y yo quiero dejar esto en tu mente. Persevera, camina, trabaja. ¿Sabes por qué? Que tu motivación sea el amor a Dios, el amor de lo que el Señor está haciendo en este lugar.
Si ustedes quieren ser una iglesia fuerte, debes de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Debes de caminar en la palabra de Dios. Debes de abundar en buenas obras. Debes de hacer todo como para el Señor. Debes de abundar en amor. Debes de destilar tu vida el amor de Dios, y eso te va a llevar a tener el fruto del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿A cuánto les falta dominio propio? ¿Sabe qué, iglesia? Si quieres ser una iglesia fuerte, insista, persista, resista y nunca desista. Siga buscando al Señor y persevere para que vengan otros 25 años y ustedes sigan tan fuertes como lo están el día de hoy. Amén. Yo quisiera orar con ustedes. Quisiera orar para que el Señor los motivara a ser como la iglesia de Tesalónica. Esa iglesia que predicaba el evangelio, que ganaba almas para Cristo, que se esforzaba en las buenas obras y que permanecía en el amor de Dios. Necesitamos trabajar en la viña del Señor, hermanos. Necesitamos abundar en todo esto. Mire, no sea egoísta. No se quiera ir solo al cielo. Busque a otros con los cuales quiera compartir su vida en el cielo. Busque a otros. No importa que usted sea el que pone las luces, el que toma las fotos, el que cante aquí. O sea, no importa. Usted tiene un compromiso con Dios porque es creyente. No se vaya solo al cielo. Me imagino que aspira a ir al cielo, ¿verdad que sí? Busque a otros para que vayamos todos juntos al cielo. Ocúpese por su familia. Tráigalas a los pies de Cristo. Ocúpese en los compañeros de su trabajo. Tráigalos a los pies de Cristo. Que abunde, que su testimonio hable solo. Y que aquí se mire que hay una iglesia que resuena tan fuerte por sus buenas obras. Que es una iglesia que fluye el amor. Que sea una iglesia que persevera y que se esfuerza en todo momento. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Levante su mano. Y si quiere más, levante sus dos manos. Dígale al Señor: yo quiero más de ti, Señor. No me quiero conformar con tan poco, Señor. Primero quiero más de tu presencia en mi vida. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que me motive todos los días a moverme donde quiera que yo vaya. Quiero que tu Espíritu Santo, Señor, fluya a través de mí. Quiero que tu Espíritu Santo, Señor, sea glorificado, glorifique al Padre a través de todas las cosas que yo hago. Pero que en mi mente, en mi corazón, siempre tenga yo, Señor, el querer agradarte. Quiero, Dios, hacer y moverme en las obras que tú has puesto de antemano para que yo ande en ellas. Ayúdame, Señor, a caminar como lo dice tu palabra. Ayúdame a perseverar en la esperanza que tengo en Cristo, así como la iglesia de Tesalónica. Ayúdame, Señor, a ganar almas para Cristo. Ayúdame, Señor, a dejar de ser egoísta. Yo quiero ganar a mi familia para Cristo. Quiero que esa banca se llene, esa fila de banca se llene con toda mi familia. Que el domingo me lo voy a proponer, Señor. Me quiero comprometer contigo, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Me quiero comprometer, Señor, contigo, que el día domingo, Señor, traeré a algunos, para que escuchen tu poderosa palabra a través de este siervo que estará compartiendo acerca de las buenas nuevas de salvación. Me comprometo contigo, Señor, porque yo quiero defender el reino de los cielos. Quiero que el reino de los cielos sea establecido
en la vida de aquellos que yo amo. Padre, ten compasión de nosotros. Persuade a aquellas personas que habrán de venir este día. Pero ayúdame, Señor, a comprometerme contigo, a vivir siendo ejemplo, siendo testimonio, perseverando en la fe, en las buenas obras, en el amor, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un ejemplo, de tal manera que yo sea una luminaria en el mundo, que esta iglesia resplandezca, porque es una iglesia que te ama, una iglesia que te sirve, una iglesia que se reproduce. Gracias, Señor, te doy por todo lo que seguirás haciendo en la vida de cada creyente, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias.